Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 209. Compañeros de viaje. Soy Volkner, y este es mi amigo Flint. Gracias de nuevo por su ayuda, se presentó Volkner y presentó a Flint mientras extendía su mano derecha hacia Yuga. Yuga estrechó la mano de Volkner con su mano derecha y respondió: soy Yuga. Encantado de conocerlos a ambos. Gracias a la explicación de Volkner, Yuga se enteró de que, durante la batalla, el magmortar de Flint usó accidentalmente rayo confuso sobre el Electivire de Volkner. Esto provocó que el Electivire entrara en un estado de frenesí. Yuga se quedó sin palabras ante el magmortar de Flint. Pensó: eres un Pokémon de tipo fuego especializado en ataques. ¿Por qué no usar ataques contra el Electivire en lugar de rayo confuso? No está haciendo lo que se supone que debería hacer. Normalmente no uso el Electivire cuando me enfrento a Pokémon con habilidades disruptivas. Es demasiado propenso a entrar en un estado de frenesí. Hoy fue la excepción, explicó Volkner con impotencia. Al escuchar a Volkner, Yuga asintió. De hecho, algunos Pokémon eran propensos a entrar en estados de frenesí, algo especialmente común entre Pokémon como Salamence y Hydreigon. Electivire, en cambio, no era tan propenso a tales situaciones. Al observar al Pokémon de Yuga detrás de él, Flint comentó: Yuga, no eres de la región sino, ¿verdad? Yuga asintió. Bien, soy de la región de Hoenn. Estoy aquí para apoyar a mi amigo que participa en la conferencia del Lirio de los Valles. ¿En serio?, exclamó Flint. También participamos en la conferencia Lirio del Valle. Quién sabe, quizá incluso nos encontremos en la isla Lirio del Valle durante la competición. Sorprendida por las palabras de Flint, Yuga se asombró de que también participarán en la conferencia del Lirio de los Valles. Parecía que la competencia de Reggie no sería fácil. Tras charlar un rato con Flint y Volkner, Yuga se separó de ellos. Necesitaba partir de Ciudad Jubileo para llegar a Ciudad Rocabelo, y el tiempo apremiaba. Ciudad Jubileo y Ciudad Rocabelo estaban bastante distantes. Todo el continente si no estaba dividido por la cordillera del Monte Corona. Ciudad Rocabelo se encontraba al este del Monte Corona, mientras que Ciudad Jubileo se encontraba al oeste. Para viajar desde Ciudad Jubileo a Ciudad Rocabelo, Yuga tuvo que tomar un tren que pasaba por el Monte Corona. Después de terminar de entrenar a sus Pokémon, Yuga desayunó en el centro Pokémon y luego se preparó para partir hacia la estación de tren en Ciudad Jubileo. ¿No podríamos irnos un poco más tarde? Es demasiado temprano para irnos. Ni siquiera he dormido una noche de Noctowl. Chatot batió sus alas y se posó en el hombro de Yuga, parloteando sin parar. Yuga respondió mientras caminaba: ¿todavía es temprano? ¿Por qué no esperas hasta el mediodía para decir que es temprano? He notado que tu sentido del tiempo no coincide con el de los demás. Seguro que Kitty-chan tampoco durmió bien, ¿verdad, Kitty-chan? Chatot giró la cabeza y, con una voz demasiado dulce, le preguntó al Noctowl que volaba por el cielo. Al oír esa voz, Yuga se estremeció y casi se atragantó. Pero parecía que Noctowl estaba perfectamente acostumbrado a ella. Yuga se quedó sin palabras. Una vez que Yuga y sus Pokémon subieron al tren, encontraron sus asientos y se sentaron junto a la ventana. Al acercarse la hora de salida, notó que Flint y Volkner se apresuraban hacia el tren. Consiguieron subir justo a tiempo. Yuga los observó desde su asiento mientras subían al tren a toda prisa. Terminaron sentados frente a él. Es culpa tuya por demorarte. Si nos hubiéramos ido un poco más tarde, no habríamos tenido que apresurarnos tanto, le dijo Volkner a Flint, con tono exasperado, secándose el sudor de la frente. Flint se bajó la mochila a la espalda y la apoyó sobre sus piernas. Jadeando, dijo: ¿y dices que es mi culpa? Anoche te dije que no sacaras nada de la mochila a menos que fuera necesario, para no tener que volver a guardarla. Pero no me hiciste caso. Mientras escuchaba a estos dos discutiendo mientras estaban sentados uno frente al otro, Yuga intervino débilmente. Hola a ambos. Al girar la cabeza al oír la voz de Yuga, lo miraron sorprendidos. ¿Yuga? ¡Qué casualidad! ¿También vas a tomar este tren?, dijo Volkner con una sonrisa. Yuga respondió: sí, es una gran coincidencia. Nuestros asientos incluso están uno frente al otro. Aunque Yuga viajaba solo, había comprado 2 boletos. Como no era conveniente que la embarazada Noctowl estuviera apretada entre otros pasajeros, Yuga le compró un asiento aparte, justo a su lado. Y así, los 4 asientos de esta mesa estaban ocupados. Flint se rascó la cabeza tímidamente y se disculpó. Lo siento, Yuga.
No te notamos antes. Yuga aún no había hablado cuando el Chatot a su lado puso los ojos en blanco y dijo. Por supuesto, ustedes dos no podían vernos. Estaban demasiado ocupados coqueteando entre sí. Al oír la voz de Chatot, Flint se sobresaltó al principio y luego exclamó con asombro. Este Chatot puede hablar. Chatot siguió poniendo los ojos en blanco y replicó. ¿Qué tiene de raro que hable? ¿No lo habías oído antes? Al ver esto, Yuga levantó su mano y le dio un golpe en la cabeza, haciendo que su cabeza se retrajera. Jeje, no te preocupes por sus tonterías. Es solo un hablador. Volkner estaba sorprendido de que Chatot pudiera hablar con fluidez el lenguaje humano. Había oído que el Chatot podía imitar el habla humana, pero nunca lo había visto. Nunca imaginé que hoy encontraría uno tan comunicativo, añadió. Por cierto, ¿a dónde se dirigen? Preguntó Yuga. Vamos a Marina City y desde allí nos dirigiremos al Lirio del Valle Island para la competencia, intervino Flint. Yuga asintió. Recordó que Volkner era entrenador de gimnasio de Ciudad Marina, así que probablemente su casa estuviera allí. La suposición de Yuga era correcta. El hogar de Volkner estaba efectivamente en Ciudad Marina. Habían venido a Ciudad Jubileo para su viaje, y esta vez, regresaban a Ciudad Marina para participar en la conferencia de Lirio de los Valles, ya que Ciudad Marina estaba muy cerca de la isla Lirio de los Valles. Ellos y Yuga, que se dirigía a Ciudad Rocabelo, viajarían juntos hasta llegar a Ciudad Corazón, donde se separarían y se dirigirían a sus respectivos destinos. Después de que Flint y Volkner subieron al tren, no pasó mucho tiempo antes de que el tren comenzara a moverse lentamente. Volkner le preguntó a Yuga. ¿Es esta tu primera vez en Sinnoh? Yuga asintió y respondió. Sí, no soy como tú que viajas y entrenas por todas partes. Rara vez salgo de Hoenn porque no tengo muchas razones para hacerlo. Flint añadió. A pesar de la diferencia de edad, tampoco hemos viajado mucho por Sinnoh. A lo largo de los años, hemos estado entrenando en casa o viajando por Sinnoh. Si no hay nada especial, no salimos de la región. ¿En serio? Pensé que a los entrenadores como tú les gustaría viajar por todo el mundo, dijo Yuga, sorprendido por la explicación de Flint. Siempre había asumido que los entrenadores viajaban a diversas regiones, como Ash. Nunca imaginó que había entrenadores como Flint y Volkner que solo viajaban dentro de su ciudad natal. Capítulo 210. Dar a luz. En medio de la alegre conversación entre Yuga, Flint y Volkner, el tren abandonó gradualmente los límites de Ciudad Jubileo y entró en una zona montañosa. Sinnoh era un lugar lleno de montañas, y estas eran de tipo empinado y traicionero, a diferente de las colinas bajas que se encuentran comúnmente en todo Hoenn. Mientras Yuga observaba el paisaje exterior, también dejó salir a Ivy, permitiéndole disfrutar de las vistas desconocidas y cultivar su vínculo. Ivy, arrulló el pequeño Pokémon. Acurrucado en los brazos de Yuga, Ivy estaba inmensamente complacido por la vista exterior, especialmente porque la velocidad del tren hacía que los árboles que se retiraban rápidamente parecieran curiosos. Yuga, lo extraño. En aquel entonces, Volkner y yo también teníamos un Ivy, recordó Flint. ¿En aquellos tiempos? Preguntó Yuga, desconcertado. Flint se rió entre dientes y explicó. Sí, pero ahora han evolucionado a Flareon y Jolteon. Yuga se dio cuenta al comprender el contexto de en aquellos tiempos. Al principio, lo interpretó de otra manera, pensando que algo les había pasado a sus Ibis. ¿En qué forma planeas que evolucione este Ibi? Preguntó Volkner con curiosidad. Ambos eran especialistas en los tipos eléctrico y fuego, y sus Ibis evolucionaron naturalmente en Jolteon y Flareon. Sin embargo, los Pokémon de Yuga no tenían un atributo fijo, así que se preguntaba si Yuga se especializaba en algún tipo en particular. Yuga acarició el suave pelaje de Ivy alrededor de su cuello y respondió. Estoy planeando que este pequeño evolucione en un Umbreon. Flint comentó. Ya veo. Eso es más desafiante que evolucionar a otras hienas. Mientras que las formas Flareon, Jolteon y Vaporeon requerían piedras de evolución, y aunque costaban algo de dinero, eran asequibles. Estas piedras de evolución eran bastante comunes y sus precios no eran exorbitantes. Formas como Lifeon y Gleiceon requerían condiciones específicas, aunque estas condiciones eran manejables y requerían cierto esfuerzo, pero no eran excesivamente complicadas. En consecuencia, entre las 8 formas evolutivas de Eevee, Umbreon, Espeon y Sylveon fueron las más desafiantes. Requerían un alto nivel de vínculo y amistad entre el entrenador y el Pokémon. Sin embargo, en realidad, esto no era tan difícil como se podría pensar. Los Pokémon eran criaturas bastante sencillas, y mientras los entrenadores se preocuparan de verdad por ellos, era bastante fácil ganarse su afecto.
Especialmente en el caso de Yuga, quien había presenciado el nacimiento de Ivy, no le costó nada cultivar su cariño. No importa lo difícil que sea, creo que Ivy y yo definitivamente podemos evolucionar, ¿verdad, Ivy? Yuga garabateó bajo la barbilla de Ivy, sonriendo. Ivy, Ivy. Ivy levantó la cabeza con confianza y respondió a la declaración de Yuga. Noctowl, Noctowl, Noctowl. Mientras Yuga y los demás charlaban alegremente, el Noctowl cercano de repente dejó escapar un grito urgente. Kitty-chan, ¿qué pasa? Chatot, encaramado en el hombro de Yuga, miró a Noctowl con preocupación. Noctowl, Noctowl. ¿Qué? ¿Dices que estás a punto de dar a luz? La voz aguda de Chatot resonó en el compartimento del tren, sobresaltando también a Yuga. ¿A punto de dar a luz? ¿Qué quieres decir? ¿Lo entendí bien? Dar a luz en el tren. Yuga miró fijamente a Noctowl, cuya expresión se había vuelto cada vez más dolorida, comprendiendo finalmente la situación. Con una sacudida, bajó a Ivy de su hombro, se levantó de su asiento y ayudó a Noctowl a recostarse en la silla. En circunstancias normales, el proceso de nacimiento de un Pokémon transcurriría sin problemas. Sin embargo, requería un entorno tranquilo y estable. Con el compartimento del tren lleno de gente, incluso un Pokémon imponente como Noctowl se sentía ansioso. Después de todo, esta también era la primera vez que experimentaba el parto. Mientras tanto, Chatot, el futuro padre, volaba frenéticamente, mostrando una sensación de pánico. Aunque exteriormente no le gusta el Noctowl, todavía hay un vínculo entre ellos, especialmente considerando que el Noctowl lleva su linaje. Cariño, Kitty-chan estará bien, ¿verdad? La voz de Chatot tembló mientras se dirigía a Yuga. No te preocupes, estoy aquí. Yuga no tenía tiempo para discutir sobre el término cariño en ese momento. Yuga nunca había ayudado a los Pokémon a dar a luz. Los Pokémon de la guardería completaron la puesta de huevos por sí solos, y Yuga no intervino. Sin embargo, Yuga había estado estudiando como criador durante bastante tiempo, por lo que tenía algunos conocimientos sobre la reproducción Pokémon. ¿Podemos ayudar en algo? Preguntaron Flint y Borkner al ver a Yuga y Chatot tan ocupados. Yuga pensó por un momento y respondió. ¿Podrías ayudarnos manteniendo a la gente alejada? El alboroto que Yuga y los demás habían causado alertó a bastantes pasajeros del tren. Muchos estiraban el cuello para ver qué sucedía, lo que hizo que Noctowl, ya bastante ansioso, se pusiera aún más tenso. Flint y Borkner asintieron, se levantaron y se quedaron junto al asiento de Yuga para protegerlos. Yuga miró a Noctowl, que yacía incómodo en la pequeña silla, y le preguntó. Noctowl, ¿puedes moverte? ¿Qué tal si nos movemos de la silla a la mesa? Quizás te sea más cómodo dar a luz allí. Noctowl miró a Yuga, asintió y, con la ayuda de Yuga, se movió de la silla a la mesa. Noctowl, relájate un poco. Estamos aquí para ayudarte. Podrás dar a luz a tu hijo sin problemas, la consoló Yuga, acariciando el cuerpo tenso de Noctowl. Sin embargo, las palabras de Yuga no surtieron un gran impacto. Noctowl seguía muy agitado. Yuga liberó a Chimecho y dijo. Chimecho, campana curativa. El sonido relajante de Chimecho era encantador. Su campana curativa no solo disipaba estados anormales, sino que también ayudaba a los Pokémon a relajarse y aliviar la tensión. Cuando el melodioso timbre llenó el aire, el cuerpo de Noctowl comenzó a relajarse y su expresión parecía menos tensa. Las manos de Yuga se movían continuamente sobre el vientre de Noctowl, masajeándolo. Esta técnica relajaba el cuerpo del Pokémon, algo que había aprendido durante sus estudios como criador. Facilitaba el parto de Noctowl. Además de facilitar la relajación emocional de Noctowl, Yuga también empleaba una técnica de masaje que facilitaba el parto. Estas técnicas las había aprendido mientras estudiaba el conocimiento de los criadores. Para asegurarse de que Noctowl no se agotara demasiado durante el parto, Yuga le hizo comer algunas bayas anaranjadas. Tras una hora de esfuerzo, finalmente aparecieron señales de parto en Noctowl. Yuga se volvió hacia Flint y Borkner y les dijo. ¿Podría alguno de ustedes ir a ver al encargado del tren y preguntarle si nos presta agua caliente? Al oír esto, Borkner salió inmediatamente a buscar al encargado del tren. Cuando Borkner regresó con un recipiente con agua tibia, Noctowl finalmente puso un huevo con éxito. Para entonces, el recién nacido Noctowl estaba completamente agotado, pero aún mantenía sus cansados ojos abiertos mientras observaba a Yuga colocar cuidadosamente el huevo en el agua tibia para limpiarlo. Solo después de que Yuga le asegurara que el bebé estaba sano, Noctowl finalmente se durmió. Capítulo 211. La clara mañana en el Monte Corona. Después de limpiar el huevo Pokémon, sosteniéndolo en sus brazos, Yuga y Chatot estaban algo aturdidos.
Yuga acababa de experimentar un parto emocionante y aún estaba algo absorto en sus pensamientos. Chatot, por otro lado, no se había dado cuenta del todo de que estaba a punto de ser padre. Ambos acababan de pasar por un momento clave en sus vidas. Yuga con su primer parto y Chatot con su primera experiencia como padre. El huevo tenía un exterior marrón claro con manchas marrón oscuro distribuidas por todo el huevo. Era evidente que eclosionaría en un Hut-Hut, no en un Chatot. Yuga sacó una manta de su mochila y cubrió a Noctowl, que dormía. Después de todo, el clima en sí no aún era algo frío a esa hora, y considerando que Noctowl acababa de dar a luz, era mejor ser precavido. Mirando el huevo en los brazos de Yuga, Flint exclamó sorprendido. Nunca pensé que Yuga entregaría Pokémon. Eres increíble. Volkner también intervino y dijo. Sí, esta es la primera vez que veo cómo se pone un huevo de Pokémon. Yuga sonrió y explicó. Mi familia tiene una guardería, así que estoy bastante familiarizada con estas cosas. No esperaba que Noctowl de repente mostrara signos de dar a luz. Lo veo. Al escuchar las palabras de Yuga, tanto Flint como Volkner comprendieron de repente. Mirando a Chatot, que todavía miraba fijamente el huevo en los brazos de Yuga, Yuga preguntó. ¿Quieres tocar a tu hijo? Quizá no. Chatot parecía avergonzado, como si quisiera acercarse, pero no se atreviera, lo cual era bastante divertido. Y Vi, sentado en la mesa cercana, miró fijamente el huevo de Hut-Hut en los brazos de Yuga con ojos muy curiosos. ¿Es este Chatot el padre de este niño? Preguntó Flint sorprendido. No fue sorprendente que Flint se sorprendiera, considerando la diferencia de tamaño entre Chatot y Noctowl. Cuando Noctowl retrajo sus alas y se irguió, medía aproximadamente 1,50 m, aproximadamente la altura de un adolescente humano. En contraste, Chatot medía poco más de medio metro, ni siquiera la mitad de Noctowl. Al comprender lo que Flint quería decir, Chatot se sintió un poco menospreciado y replicó en voz alta. ¿Qué quieres decir? Soy mucho más grande que tú en lo que importa. ¿Quieres probarlo? El coqueteo inesperado de Chatot tomó a Flint y Volkner con la guardia baja, provocando que ambos, a pesar de ser jóvenes de 20 y tantos años, se sonrojaran. Yuga levantó la mano y le dio a Chatot una palmada en la cabeza, lo que hizo que Chatot se encogiera de vergüenza. Luego dijo. Jaja, ya saben, así son las cosas con Chatot. Jaja, jaja, Flint y Volkner también rieron torpemente. Solo Ivy tenía un par de ojos redondos, mirando a la izquierda y a la derecha, sin entender lo que estaba pasando. Para entonces, no había ninguna incubadora de huevos Pokémon en el tren. Yuga tuvo que sostener el huevo con cuidado. El potencial de este huevo no era alto. Su color amarillo era común y corriente. Sin embargo, Yuga no se sorprendió. Sus padres eran Pokémon de calidad amarilla. Aunque su madre era un Pokémon pseudo-élite y había recibido la bendición de Celebi, su padre era bastante mediocre, promediando su potencial. Cuando Noctowl despertó, el cielo ya estaba oscureciendo. El tren estaba en silencio, y Flint, Chatot, Volkner, así como Ivy y los demás, se habían quedado dormidos. Al despertar, Noctowl miró fijamente a su hijo en los brazos de Yuga, sus ojos llenos de resplandor maternal. Yuga, que dormitaba, notó la mirada de Noctowl. Aunque se había recuperado un poco, su cansancio aún era evidente. Noctowl, ¿quieres comer algo o beber agua? Preguntó Yuga. Noctowl miró a Yuga y asintió lentamente, probablemente porque Yuga lo había ayudado mucho durante el proceso de parto, haciéndolo menos frío hacia él. Primero, Yuga sacó un bote con Pokéblocks y le dio algunos a Noctowl. Luego, trajo un vaso de agua y le dio un poco de agua. Yuga dijo. Tu hijo está muy sano. Con Chatot y yo cuidándolo, no tienes de qué preocuparte. Simplemente descansa bien y recupérate lo antes posible. Al oír esto, Noctowl asintió, lanzando una mirada prolongada a su hijo antes de hundirse nuevamente en un sueño profundo. Al día siguiente, cuando Yuga se despertó, oyó a Flint señalar afuera y decir. Yuga, echa un vistazo. Estamos entrando en la cordillera del Monte Corona. Probablemente por miedo a despertar a Volkner y a los demás que aún dormían profundamente, la voz de Flint era inusualmente baja. Yuga abrió los ojos y miró por la ventana. Efectivamente, vio picos escarpados a ambos lados de las vías del tren, no muy lejos, y la vegetación a su alrededor había cambiado sutilmente. Quizás debido a la mayor altitud o a que era temprano por la mañana, Yuga sintió que la temperatura había bajado bastante en comparación con ayer. En esta mañana de otoño, el aire estaba cargado de humedad. Yuga respiró hondo, sintiendo que el aire era increíblemente fresco y vigorizante. El monte Corona a primera hora de la mañana se veía muy sereno. Al comenzar el día, los Pokémon de las montañas aún no habían salido a jugar.
Solo un Starly tras otro saltaba por el bosque, buscando comida. De vez en cuando, se llamaban entre sí en la distancia, formando pequeños grupos. O algún Buneri daba saltos con curiosidad, observando a su alrededor. En cuanto percibía alguna amenaza, huía rápidamente. Debido a la mayor altitud del Monte Corona, la temperatura era generalmente más baja durante todo el año en comparación con otras zonas. La mayor parte de la vegetación consistía en bosques de coníferas. Por lo tanto, incluso en otoño, las montañas permanecían exuberantes y verdes, a diferencia del follaje marchito de la región de Hoenn. Quizás la profunda inhalación de Yuga fue demasiado intensa, pues despertó a Ivy. Ivy se frotó los ojos con las patas delanteras, bostezó y abrió los ojos. Ivy. Ivy llamó suavemente a Yuga. Buenos días, Ivy. ¿Cómo dormiste anoche? Con una mano sujetando el huevo Pokémon, Yuga usó la otra para frotar la cabecita de Ivy. Sentía las manos un poco entumecidas de haber estado sujetando el huevo toda la noche. Ivy. Ivy acarició alegremente la mano de Yuga con su cabeza, indicando que había dormido bien. Tras dormir profundamente en la mesa durante medio día y una noche, Noctowl ya estaba despierto. Miró nervioso a su cría antes de volver a apoyar la cabeza en la mesa, mostrando calma al ver que todo estaba bien. Después de que Yuga y Flint se despertaron, Volkner y Chatop también se despertaron gradualmente. Yuga sacó Pokéblocks, repartió algunos y los compartió con Ivy, Chatop y Noctowl. Todos eran Pokémon de tipo normal, así que recibieron los mismos Pokéblocks. Mientras Flint disfrutaba del desayuno que le ofrecieron en el tren, miró hacia afuera y les dijo a Yuga y Volkner: el Monte Corona es espectacular, ¿verdad? No importa cuántas veces lo vean, sigue siendo impresionante. Yuga y Volkner asintieron en señal de acuerdo. Aunque Volkner y Flint habían pasado por el Monte Corona en múltiples ocasiones, aún sentían un profundo respeto por esta imponente cordillera, la más alta y extensa de todos y no. Era un regalo de la naturaleza. Yuga, después de haber vivido dos vidas, veía por primera vez de cerca una cadena montañosa tan magnífica. Desafortunadamente, todos estaban en un tren en movimiento y no pudieron detenerse a apreciar plenamente la vista. Una vez que el tren se alejara de las inmediaciones del Monte Corona, la vista se perdería. Capítulo 212. El alzamiento de los Nosepass. Justo cuando el tren estaba a punto de salir del Monte Corona, de repente se detuvo, causando revuelo entre los pasajeros a bordo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo el tren de repente? Preguntó Flint con curiosidad. Yuga y Volkner negaron con la cabeza simultáneamente, indicando que ellos tampoco lo sabían. Flint abrió la ventana, se asomó para echar un vistazo y luego volvió a meter la cabeza. Dijo: parece que hay un problema con las vías más adelante, lo que obligó al tren a detenerse. Yuga pensó: ¿de verdad es tan mala suerte? Solo había tomado el tren 2 veces, pero cada vez parecía haber un problema. Voy a averiguar qué pasa. Flint era un poco impaciente por naturaleza, y esperar en silencio no era propio de su carácter. Se levantó de su asiento mientras hablaba. Después de un rato, Flint regresó corriendo y les dijo a Yuga y a los demás: según la tripulación, parece que ha habido un levantamiento entre los Nosepass y los Probopass en la zona cercana. Han causado daños en las vías que están más adelante y se están realizando reparaciones de emergencia. ¿Un levantamiento entre los Nosepass y los Probopass? ¿Por qué? No es temporada para que evolucionen a Probopass, ¿verdad? Normalmente, deberían permanecer tranquilos en las profundidades del Monte Corona, dijo Volkner sorprendido. En ciertas áreas del Monte Corona, existía un campo magnético único que podría ayudar a Nosepass y Magneton a evolucionar en Probopass y Magnezone, respectivamente. Sin embargo, la intensidad de este campo magnético variaba con las estaciones. Esta no era la época de mayor intensidad del campo magnético, ni la estación óptima para la evolución del Nosepass. Durante este periodo, solían permanecer en las profundidades del Monte Corona. Yuga miró por la ventana y de repente vio a la oficial Jenny acompañada de su Arcanine, investigando algo con sus subordinados. ¿Por qué estaría aquí la oficial Jenny? Preguntó Yuga desconcertado. Flint respondió: oh, oí que están buscando la causa del levantamiento de Nosepass. Al parecer, la dirección local del ferrocarril no pudo resolver el problema, así que llamaron a la oficial Jenny para pedir ayuda. Ah, por cierto, los guardabosques de la zona también se han movilizado. El paso de la nariz debe haber causado un gran alboroto, añadió Flint. ¿Qué pudo haber sucedido para que el Nosepass actuara así? Preguntó Volkner, rascándose la barbilla, confundido. En ese momento, Flint de repente exclamó mientras sostenía su dispositivo de comunicación: mira esto, mi comunicación.
Yuga y Volkner siguieron el gesto de Flint y vieron que la pantalla de su dispositivo de comunicación estaba llena de estática, lo que hacía imposible ver nada. Yuga y Volkner sacaron sus propios dispositivos de comunicación y se encontraron con la misma situación. No eran solo ellos. Todos en el tren se dieron cuenta de que sus dispositivos de comunicación fallaban. Además de los dispositivos de comunicación, algunos sistemas de navegación, computadoras y relojes electrónicos también experimentaron diversos grados de problemas. Damas y caballeros, debido a la influencia de una fuerza magnética desconocida, todos los dispositivos de comunicación cercanos están siendo interferidos. Por favor, no se asusten. La oficial Yenny está investigando la causa. Se oyó un anuncio, agravando el caos en el tren. Es probable que los Nouspas estén actuando de forma inusual debido a los efectos de esta fuerza magnética desconocida, especuló Volkner. Flynn dijo. Eso parece plausible. De lo contrario, el Nouspas no habría provocado problemas de la nada. Yuga preguntó confundido. ¿Qué podría causar la anomalía magnética en el Monte Corona? No parece fácil manipular el campo magnético allí. Flint y Volkner asintieron en señal de acuerdo, igualmente desconcertados. De repente, se oyeron sonidos de batalla fuera del tren. Yuga y los demás miraron hacia afuera y vieron a numerosos Nouspas reuniéndose en formación, lanzando un ataque contra la oficial Yendy y su equipo. Debido a la gran cantidad de Nouspas, aunque el equipo de la oficial Yendy era fuerte, les costaba mucho trabajo contenerlos. Algunos incluso avanzaban hacia el tren. Pasajeros a bordo, si hay entrenadores presentes, por favor ayuden a la oficial Yendy a repeler el ataque de Nouspas, instó una voz. Evidentemente, el equipo del oficial Yendy estaba corto de personal y tuvo que buscar ayuda de los pasajeros a bordo. Genial, nos toca brillar. Vamos a ayudar a la oficial Yendy y a los demás. Flint era claramente una persona con un gran sentido de la justicia. En cuanto supo que podían ayudar, se emocionó. Volkner sonrió y asintió en señal de acuerdo, apoyando el sentimiento de su amigo. Yuga se volvió hacia Chatot y le dijo. Voy a salir un rato. Quédate aquí y cuida de tu esposa y tu hijo, ¿entiendes? Chatot, comprendiendo la urgencia de la situación, asintió obedientemente. Con una mirada ligeramente preocupada de Noctowl, Yuga lo tranquilizó con una mirada reconfortante antes de devolver a Ivy a su Pokéball. Luego siguió a Flint y a los demás fuera del tren. Antes de bajarse, Yuga liberó a Florges y Chimecho. Fuera del tren, efectivamente, Nouspas estaba sembrando el caos. Muchos entrenadores ya habían empezado a ayudar a la oficial Yendy, y tanto Flint como Volkner libraban sus propias batallas. El Pokémon de Flint era un Houndoom de tipo dual fuego, siniestro, y Volkner tenía un Raichu de tipo eléctrico. Florges, campo de hierba. En una batalla grupal, campo de hierba fue sin duda uno de los mejores movimientos. A medida que Florges extendía el campo de hierba, todos los Pokémon aliados en el campo se revitalizaron. Esto incluía al equipo de la oficial Yendy, que llevaba un buen rato luchando. Incluso Arcanine, exhausto, recuperó rápidamente la vitalidad bajo la influencia del campo de hierba. La oficial Yendy y muchos de los entrenadores en el campo miraron a Yuga y Florges con ojos agradecidos. En ese momento, un joven de cabello rubio despeinado le dijo a la oficial Yendy. Esto es malo. No podemos capturar a estos Nouspas. Están actuando de manera extraña. Mientras dirigía a su Arcanine en la batalla, la oficial Yendy respondió. Parece que a menos que encontremos la causa de la anomalía magnética aquí, no podremos abordar el problema de raíz. Florges, hoja mágica. Yuga le ordenó a Chimecho que ayudara a curar el Houndoom de Flint y el Raichu de Volkner mientras le ordenaba a Florges que defendiera los ataques de Nouspas con hoja mágica. Tanto el Houndoom de Flint como el Raichu de Volkner lucharon ferozmente en el campo. Las llamas del Houndoom y el rayo de Raichu rugieron sin cesar en el paso de la nariz, derribando a uno tras otro en su implacable ataque. Su combate encapsuló a la perfección las características de los combates de tipo fuego y eléctrico. Feroces y directos. Sin embargo, también sufrieron daños considerables debido a su estilo de combate. Ahí es donde la presencia de Chimecho resultó útil. De repente, Yuga recordó algo. Soltó su Bibillón y le dijo. Bibillón, usa polvo somnífero en el Nouspas. Esta era una nueva habilidad que Bibillón había aprendido recientemente, despertando de su estado anterior de solo conocer Stun Spore. Al oír la orden de Yuga, Bibillón asintió y voló velozmente al campo de batalla, evadiendo hábilmente los ataques del paso de la nariz. Este esparció cúmulos de polvo marrón sobre ellos. Continuará.
Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.